Les damos la bienvenida a todos los asistentes que han dedicado un ratito de este día a sumarse a este encuentro organizado por la Mesa de Salud de la Fundación Pensar Santa Cruz. Tenemos la grata presencia de Alexia Ratazzi y de Sandra Quevedo para conversar con nosotros sobre el tema discapacidad y censo 2022 y ampliar este tema de la discapacidad. Y posteriormente dejaremos unos minutos para consultas, opiniones, y para que compartan ustedes también algunas experiencias que seguramente deben tener unas cuantas. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por participar y le vamos a dar la palabra a la doctora Alexia Ratazzi. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, directora ejecutiva de Panacea. Panacea, les cuento que es una organización, una ONG dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro autista y de sus familias a través de la concientización, capacitación, intervención, investigación e incidencia en las políticas públicas. Muchísimas gracias, Alexia, por participar de este encuentro y por brindarnos todo tu conocimiento y, en este caso puntual, el aporte de cara a el censo 2022. Podés liberar tú. Me activé, genial. Bueno, María Laura, gracias por la presentación, por la invitación y por el tiempo. Igual intentaré ser breve, sé que tengo 20 minutos, son de recontra sobra en realidad para lo que me gustaría compartir. Una de las cosas que quiero decir, digo, además de dedicarme al tema del autismo, que sí, es verdad que es mi foco central de mi trabajo, pero la verdad es que también soy bastante activista por el tema de la discapacidad en general, ¿sí? O sea, no me quedo solo con el autismo, sino que trabajo activamente por todo lo que se define como discapacidad, que es tal vez lo primero que les voy a compartir también, porque está habiendo como muchos cambios, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad hoy por hoy, no es lo mismo de lo que hablábamos hace 10 o 15 años atrás, y esto fue donde cambia mucho esto, es a partir de la publicación en el año 2006 por parte de las Naciones Unidas de lo que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es básicamente un tratado internacional de derechos humanos destinado a las personas con discapacidad. ¿Por qué es relevante? Bueno, básicamente ese Tratado de Derechos Humanos del año 2006 en Argentina se ratifica, la convención esta, se ratifica también su protocolo facultativo en el año 2008. O sea que en Argentina es ley nacional y además, bueno, además de ser tratado internacional, así que está vigente. Y creo que es, bueno, no sé cuántas personas han leído la convención, no es un texto demasiado largo, es algo que deberíamos leer todos, y especialmente la gente que también está en lo que son políticas públicas, por supuesto. ¿Y por qué es relevante este tema de la discapacidad mientras usemos este término? Porque se considera que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. 15% de la población mundial quiere decir 1 de cada 7 personas. 1 de cada 7 personas. Si acá somos 26 participantes, bueno, podríamos pensar que haciendo la división 27 participantes, habría como 3 personas, 3,5 debería haber en este grupo de hoy presentes acá en esta conversación. 3 personas tendrían, si esta fuera una muestra representativa del mundo, 3 de nosotros tendría algún tipo de discapacidad. Y una de las cosas que quiero decir en relación a la definición, la convención lo que hace es marcar también este cambio de paradigma. Paradigma es como el sistema de creencias, cuál es la mirada en torno a la discapacidad, ¿no? Y venimos de un paradigma anterior, antes de la convención, preconvención, que llamaba el modelo médico hegemónico rehabilitador de la discapacidad, que es mirar a las personas con discapacidad como si tuvieran un problema, ¿sí? O sea, es una falla en la persona, es un atributo de la persona,
y necesita ser esa persona tratada, ayudada, mejorada, arreglada, ¿sí? Esta es la mirada anterior, por favor no se queden con esto. Esto es viejo, viejo, pero muy vigente y muy actual en muchos sentidos. A partir de la Convención, año 2006-2008, ratificada en Argentina, empieza, digamos, el tiempo del paradigma que se llama el modelo social de la discapacidad, que define ya completamente distinta a la discapacidad, porque la define como una interacción, no es un atributo de una persona, sino que la discapacidad es una interacción, es la resultante de la interacción entre una persona con determinadas características, todos tenemos un perfil único de fortalezas y de desafíos, entre una persona y determinadas características y las barreras que están en su entorno y su contexto. La discapacidad es una resultante de esa interacción. Entonces, la convención lo que dice es, primero, todas las personas, primero se usa el término persona con discapacidad, ¿sí? No la discapacidad como un adjetivo de la persona, sino que primero la persona, después en todo caso la discapacidad. Y lo que la convención dice es, toda persona es sujeto de derechos humanos. Y cuando se están vulnerando derechos humanos es porque existen barreras en los entornos, barreras que podemos nombrar visibles o invisibles también, ¿no? Visibles son la típica, si hay alguien que es usuario de silla de ruedas y no tengo una rampa para acceder a un edificio público para hacer un trámite, o no hay un ascensor accesible para un usuario de silla de ruedas, esa persona no va a poder hacer el trámite del tercer piso de ese edificio público, se vulnera su derecho, ¿sí? Pero el problema está en el entorno, no en la persona que es usuaria de silla de ruedas. Esto es muy importante ya entenderlo de esta manera, porque lo que estamos viendo es que son situaciones de discapacidad que cualquier persona puede estar en una situación de discapacidad, se encuentra con estas barreras en el ambiente, o sea, nadie zafa, y que el trabajo que tenemos que hacer es de eliminación de barreras. Y cuando menciono barreras invisibles, tiene que ver con los prejuicios, con los estereotipos, con los mitos, con lo que la gente piensa y cree acerca de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Así que hay un montón de trabajo por hacer. Ahora, me empalmo con el censo. Una vez dicho esto y la definición, porque creo que también permite entender un poquito también algunas de las cuestiones que tienen que ver con el censo. Ustedes saben que los censos poblacionales en los países son muy importantes, ¿sí? Se hacen una vez cada muerte de obispo, o sea, una vez cada 10 años más o menos, ¿sí? Y en esto, porque hubo pandemia, fueron 12, porque fue 2010 el anterior, estamos en 2022, y son oportunidades muy importantes de relevar a todas las personas que viven en un país, ¿sí? A todas las personas, es como el gran estudio poblacional que existen en los países y en el mundo, donde se releva toda esta información sobre las personas. En la historia de los censos, cuando hablamos de la discapacidad, la realidad es que es muy pobre la historia en relación a lo que han captado en el pasado los censos en relación a las personas con discapacidad. Imagínense que estamos hablando de 1 de cada 7 personas, el 15% de la población mundial. Y siempre ha quedado medio por fuera. ¿Qué ha sucedido con este censo de ahora? Todo lo que es el colectivo de personas con discapacidad, las organizaciones del año pasado que están muy, muy preocupadas y han ido a hablar con autoridades del INDEC, han ido a hablar con mucha gente, porque veían que en el censo no había nada sobre el tema de discapacidad, como para decir, a ver, y les digo por qué es importante medir esto. Porque uno necesita saber cuál es la prevalencia y cuál es el grado de exclusión de estas personas, porque si no, no puedes formular políticas públicas, básicamente. Y estamos hablando de una población que es muy grande. Entonces, cuando fueron al INDEC, especialmente, a reunirse con el director del INDEC, primero les dijeron que efectivamente que sí había algunas preguntas, y esto se los voy a contar, y eso es cierto, y ahora les voy a contar que hay 6 preguntas en el censo. Es una pregunta con 6 dimensiones, son 6 preguntas que existen en el censo.
pero que, o sea, que era lo único que podían sumar en este censo, y es la primera vez que en un censo, el censo base, ¿sí? Porque a veces ha habido censo base y después un formulario ampliado que hacen determinadas muestras, pero es la primera vez que en el censo base hay 6 preguntas que están relacionadas con el tema de discapacidad, sin usar la palabra discapacidad, y esto es a propósito, ¿eh? Y ante el pedido de las personas, sí les prometieron, o sea, desde el INDEC y desde la Agencia Nacional de Discapacidad también, prometieron, esas personas estaban muy preocupadas, que por favor necesitábamos tener datos sobre esto, que a partir, que en este censo están estas 6 preguntas, pero que en el año 2023 se iba a hacer una encuesta nacional o un estudio nacional especialmente dedicado al tema discapacidad. Pero hay un detallecín de esto, y es que para hacer ese estudio de 2023 prometido, si no sabremos, esto lo veremos el año que viene, a ver si se cumple con esto o no, van a tomar lo que se registre aquí en estas 6 preguntas de este censo actual, la gente que conteste positivamente acá. Por eso es tan importante que la gente se entere cómo puede visibilizar si hay alguien en su hogar que tiene alguna situación de discapacidad. Es muy, muy importante. Y ahora voy entonces al censo de base. Las preguntas que están allí se llaman lista breve del Grupo de Washington. ¿Quiénes son los grupos de Washington? Desde el año 2001, no sé si alguien hizo una pregunta o algo, me avisan. En el año 2001... Ahí está. ¿Hay algún micrófono abierto? Por favor, les pedimos a todos si lo pueden cerrar, menos Alexia, obviamente. No, perfecto. En el año 2001 se conformó esto que se llama el Grupo de Washington, que después integró lo que se llama la Comisión de Estadística de Medición de Discapacidad en las Naciones Unidas. ¿Sí? O sea, son expertos que hace más de 20 años se dedican a la medición de discapacidad en el mundo, y han desarrollado varias listas. La lista breve es una de las más famosas, más de 80 países se usa esta lista breve, que son estas 6 preguntas que están incluidas en nuestro censo, ¿tá? Y lo que les permite es comparar datos entre distintos países, ¿ok? Por eso es tan importante. Esta lista breve, que se llama, del Grupo de Washington, contempla 6 preguntas. El INDEC incluye esas 6 preguntas. Lo que no hizo, lamentablemente, pero bueno, dentro de todo no puede ser todo perfecto, es que no incluyeron las opciones de respuestas que tenían que incluir, que eran 4. ¿Sí? O sea, el Grupo de Washington te dice, son estas 6 preguntas y estas son tus 4 opciones de respuesta. Si no tenés ninguna dificultad o limitación en esa dimensión, si tenés algo de limitación o dificultad en esa dimensión, si tenés mucha dificultad o limitación, o si no podés hacer directamente esa tarea. Esto es lo que el Grupo de Washington dice a los países: por favor, cuando pongan la lista breve, pongan las 4 opciones. ¿Qué hizo el INDEC? No, puso 2 opciones y se contesta por sí o por no, ¿sí? Si hay alguien en el hogar que tiene o no dificultad o limitación en alguna de estas 6. Es un problema después para la comparación de los datos y el análisis de los datos, pero saben que yo creo que es muy importante quedarse con la parte positiva, que está la oportunidad en estas 6 preguntas, poder decir que sí en alguna de estas 6 preguntas y así hacer visible de que en ese hogar en particular hay alguna persona en situación de discapacidad. Lo que quiero decir, vieron que además tenemos el censo digital y tenemos el censo presencial, el miércoles 18 de mayo. El censo, lamentablemente, uno de los problemas que el colectivo de la discapacidad también ha visibilizado mucho dicen que el censo digital es muy poco accesible. ¿Qué quiere decir? No hay criterios de accesibilidad en el censo digital. O sea, una persona ciega, por ejemplo, le va a costar un montón completar el censo digital. Una persona con discapacidad intelectual le va a costar bastante porque no hay accesibilidad cognitiva en ese censo digital. Y les digo, para contarles cuáles son, yo le compartí a María Laura el censo en papel, ¿sí? Para que lo tengan, y no sé si alguien completó el censo digital. Bueno, en realidad hasta hoy lo habían completado 5 millones de personas, hasta antes de ayer. Este dato lo chequeé,
5 millones de 45, ¿no? Porque hay personas que dicen, uy, yo no lo completé así de decir que sí en alguna de estas preguntas, ¿qué hago? Bueno, hay una solución, que si vos no completaste que sí a alguna de estas preguntas, vos el día presencial, el del 18 de mayo, el miércoles 18 de mayo, podés hacer entrar al censista y volver a contestar lo que corresponde. Y con eso se salva, eso es lo que vale. Entonces hay una salvación, digamos, para aquellas personas que pasaron de largo estas 6 preguntas y no pusieron que sí en alguna. Las preguntas, estas 6, les digo sobre lo que preguntan, estas 6 dimensiones sobre las que preguntan. Lo que dice la pregunta inicia así, diciendo, ¿hay alguna persona en este hogar que tenga alguna dificultad o limitación en...? Y ahí va a haber 6 preguntas. La primera pregunta sobre movilidad. Si hay alguna persona con problemas para subir escaleras, para caminar, ¿sí? Sin apoyos. Entonces ahí todas las personas que tienen algún tipo, a ver, los usuarios de silla de ruedas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad ligada a lo físico, ahí es donde tienen que marcar que sí, hay alguien acá en casa que tiene alguna dificultad para moverse. La segunda pregunta, esta es un poquito como bastante amplia, es pregunta sobre la cognición, pero es muy amplia en el punto donde dice si hay alguien con dificultades o limitaciones para recordar o para concentrarse en una tarea. Entonces, imagínense que no necesariamente, ahí es donde queremos que todas las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad intelectual, que puedan contestar sí ahí, aunque recuerden y se puedan concentrar, ¿se entiende? Pero está apuntada a lo cognitivo. Entonces ahí es donde hay que marcar sí. Pongo un ejemplo, las personas con síndrome de Down que tienen discapacidad intelectual deberían marcar sí a esa pregunta número 2, que es sobre la cognición. La pregunta número 3 tiene que ver con la comunicación y pregunta si hay alguien en el hogar que tiene dificultades o limitaciones para hacerse entender o para entender a otras personas. Ahí lo que les estamos pidiendo es a todas las personas que tengan condiciones ligadas al lenguaje y a la comunicación, y lo que es el tema a lo que yo me dedico, que es todo lo que es el espectro autista, que puedan decir sí, hay alguien con dificultades en la comunicación, porque es una de las características que define muchas veces a las personas con autismo, es que tienen dificultades en la comunicación. La cuarta tiene que ver con la audición, creo, o sea, si hay alguien con baja audición o tiene problemas para escuchar, o tiene implantes, o usa algún tipo de audífono. Después la quinta tiene que ver con la visión, o sea, si hay alguien que tiene baja visión o las personas ciegas, ahí tienen que contestar que sí a todas las personas con baja visión y las personas ciegas. Y la sexta tiene que ver con lo que llama el cuidado personal, o sea, si hay alguien con dificultades y limitaciones para vestirse, para bañarse, para comer sola, esa persona. Toda persona que esté en situación de dependencia tiene que marcar sí en esa sexta pregunta. Estas son las 6 preguntas. Están ubicadas después de las preguntas sobre la casa de las personas, ¿sí? Donde viven las personas, después vienen estas. No tienen numeración en el censo digital, pero sí tienen numeración en el censo en papel, que están en la hoja segunda, esto para que todo el mundo lo sepa, en la hoja 2, la pregunta número 9, es esta que pregunta sobre dificultades y limitación. La intención, y con esto ya casi que voy a ir cerrando, es... Lo que estaría faltando en realidad es que podamos falta mucha difusión, explicación, contarle a la gente que tiene oportunidad de visibilizar y hacer presente si hay alguien en situación de discapacidad en ese hogar, de poder decir presente en el Censo Argentina 2022. No solo eso, que imagínense que sería muy interesante si tuviéramos una cifra, llegáramos a una cifra como del 15% mundial o más alta, porque en realidad a veces en Brasil, en el censo 2010, les dio 24% de la población con alguna dificultad y limitación. Entonces, de tener un número de prevalencia muy importante ahí, y además la posibilidad de que se los incluya dentro de esa encuesta que se haría en el año 2023. Por eso es tan importante, porque si no meten sí acá, no van a registrarlos para hacer la encuesta, que ahí sí preguntarían más cosas, ¿no? No sé, ¿tenés CUD o no tenés CUD? CUD es el Certificado Único de Discapacidad, ¿sí? Pero, y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué no hacen directamente, no preguntan si tenés CUD o no CUD y así definís quién tiene discapacidad y quién no?
Primero porque solo la mitad de las personas en Argentina con discapacidad tienen CUT. Solo la mitad, menos de la mitad. Entonces, si vos solo le preguntaras a las personas según el CUT y determinadas de discapacidad por eso, estarías en el horno. Te perdés la mitad de la población. Por eso esta es una oportunidad muy importante, pero falta la difusión de esta información, falta que la gente se entere, en las casas se enteren, que cuando vaya al censo, cuando completen el censo, que tienen una oportunidad de marcar que sí, si hay algún familiar que tenga algún tipo de discapacidad. Creo que más o menos dije un poco todo, no sé si hay alguna, sí, creo que hubieron algunas preguntas, porque las vi saltar ahí en el chat, pero esto es un poquito como, un poco como el grueso de la cuestión y la importancia esto de la difusión, ¿no? O sea, de que las personas a quienes se las escuche mucho, que puedan difundir esto. ¿Y por qué es importante? Les decía al principio, cuando vos tenés números, ¿sí? Y pónganle que nosotros tengamos la prevalencia, que es el número de personas con algún tipo de discapacidad en Argentina, no solo te permite como pensar, bueno, identificar cuáles son las prioridades y las necesidades de esa población, sino ver qué grado de exclusión tienen. Y esto se hace analizando los datos. A ver, en el censo, ¿sí? Las personas que marcaron sí, pónganlo en un grupo. Las personas que marcaron no, pónganlo en otro grupo. Y después vayan a ver qué pasa con el trabajo, qué pasa con el acceso a la salud, qué pasa con el acceso a la educación, qué pasa con el grado el nivel socioeconómico de esa familia, y ver si hay diferencias. Y si nosotros vemos que, por ejemplo, las personas que han dicho sí, hay menos trabajo, hay menos acceso a la educación, hay menos acceso a la salud, hay más pobreza, eso te está dando la pauta de que hay factores asociados a esta población que están siendo excluidos. Por eso son tan importantes. Y esto te permite hacer políticas públicas, es pensar, che, estas personas están vulneradas en estos derechos, tenemos que hacer tal cosas programáticas, tales políticas públicas para que estas personas, como todo el resto de las personas, puedan ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la sociedad, que es lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que eso es un poco, con eso cierro por el momento. No sé, Laura, si querés que lea Sí, yo te iba a leer justamente una de las primeras preguntas, Alexia, que acá plantea Mara, es ¿por qué crees vos que no utilizan el término discapacidad en el censo? Es a propósito, y esto en uno de los documentos que te compartí, está la fundamentación del grupo de Washington. ¿Por qué eligen no usar la palabra discapacidad? Porque primero la discapacidad, como les contaba antes, es un continuo, no es algo de sí, no. No es sí, no la discapacidad. Es un continuo y depende de las barreras ¿se acuerdan? O sea, de las barreras de los entornos. Alguien puede tener una limitación funcional. Yo puedo ser ciega, pero si me muevo en entornos completamente accesibles e inclusivos y ejerzo plenamente mis derechos, no estoy en situación de discapacidad. ¿Sí? Por ser ciega. ¿Se entiende? Entonces, vos no podés preguntar, ¿tenés discapacidad? Porque esto es viejo modelo. Es, che, ¿tenés un problema en alguna dimensión? No, 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 no. La discapacidad se define por la interacción y por las barreras contextuales. Es por esto que no se pregunta directamente, ¿tenés o no a alguien con discapacidad en tu hogar? Esa es la razón. Es simple, pero está fundamentada filosóficamente y acorde al modelo social de la discapacidad. De alguna manera, poner la discapacidad en el censo dejaría en evidencia esta falta de interacción y estas dificultades, estas barreras, decís vos. Claro, si uno puede poner, hay alguien en situación de discapacidad, y vos en el análisis del censo, estos los datos después, cuando se analizan, ves que, no sé, les voy a dar un ejemplo, que sabemos que en el autismo, personas adultas con autismo, sabemos que el 80% están desempleados, ¿sí? Cuando vos haces eso en el censo y calculás, las personas con discapacidad tienen la misma cantidad de trabajo, la misma tasa de empleo que las personas sin discapacidad, y te das cuenta que tienen una tasa mucho más grande de desempleo. Ok, ahí es donde empezás a entender que estas personas están excluidas. Por eso es tan importante tener estos datos y hacer el análisis de estos datos.
Perfecto. Con respecto a los documentos que mencionaste, los tengo en mi poder, estamos tratando de compartirlos en el chat, están en formato PDF, si no lo logramos lo vamos a mandar por mail a todas las personas que se inscribieron y a todas las personas que lo soliciten, que no se hayan inscrito a través del formulario, sino que hayan ingresado porque les compartimos el link, entonces pueden dejar, ahí aparecieron, ahí las pudimos subir. Bueno, Sí, perfecto, lo pueden descargar del chat. Bueno, Alexia, muchísimas gracias. Obviamente te pedimos que nos esperes para las sí, preguntas por del final supuesto. del Zoom. Ahora le Perfecto. vamos a dar la palabra a la doctora Sandra Quevedo, que me comenta que tiene un problema de conectividad. Ella, bueno, igual que yo, residimos en el Calafate, muchas veces hay problemas de conexión de Wi-Fi. Le vamos a pedir si puede activar su video y si no, la vamos a tener que escuchar. Mientras tanto, la voy presentando. Ella es la doctora Sandra Quevedo, es doctora en medicina, especialista en pediatría, se desempeña en la actividad privada, reside en el Calafate, provincia de Santa Cruz, y es integrante del grupo de pacientes con EPOF, enfermedades poco frecuentes, tanto a nivel provincial como nacional. Ahí veo que pudo abrir su video. Sí, Bueno, Sandra, tuya la hola, palabra. buenas noches. Sí, tuve que hacerlo desde el celu con los datos porque se cortaba. Bueno, la verdad que un placer escucharla, Alexia, y bueno, todo lo que ella nos pueda informar es obviamente lejos superior de lo que puedo yo contarles, pero más que nada, yo trabajo desde hace muchos años, 17 años acá en Calafate, y empecé a notar que habían muchos pacientes con dificultades eh, para las diferentes tareas escolares, niños con discapacidad que tenían imposibilidad tanto áulicas como para el acceso a el tratamiento médico, y también a la salud y también a las familias, al estar tan aislados acá de lugares donde teníamos mayor diversidad de tratamientos, se les complejizaba mucho y también derivarlos. Como pediatra general me empezó a llamar la atención la cantidad de esta problemática y empecé a buscar si había algo que podía hacer, y bueno, empecé a buscar las leyes. Y ahí encontré, la verdad, muchísimos datos en los cuales podíamos, junto con las familias, abordar las distintas problemáticas que tenían en todos los ámbitos, y nos empezamos a interiorizar que habían leyes de protección, y uno al desconocerlas como profesionales, por ahí uno lo ve todo muy técnico y uno quiere trabajar más en la clínica. Empecé a darme cuenta que podía ayudar a mis pacientes y que podía ir a un juzgado y podía hacer recursos de amparo y podía ir a una obra social y presentarme como pediatra, podía ir a las escuelas y charlar con los directivos, con los maestros, y así fuimos trabajando. Y bueno, y gracias a Dios hemos avanzado bastante con algunos pacientes, con otros por ahí nos cuesta un poquito más, algunas obras sociales, algunas terapias, que por ahí son escuetas de la cantidad de profesionales y especialistas en la localidad, pero bueno, siempre diciéndome los papás las dificultades. Entonces, hace unas semanas me pongo a buscar la ley otra vez de discapacidad, que es bastante vieja, y veo que hay una nueva ley de discapacidad en la página del gobierno de la nación, y que los pacientes o los familiares o las personas que trabajan en estos equipos, que puede ser un ente público, privado, escolar, lo que fuere, podemos hacer, ingresar a la página y poner todas estas cuestiones para mejorar la ley antigua, que es bastante vieja, y por la nueva ley. La verdad que me pareció algo muy interesante, por eso cuando María Laura te propuso y me dijo, bueno, ¿qué podíamos charlar? Me pareció importante este tema, de que sepan que podemos ser partícipes, no solamente las personas con discapacidad, sino que también la sociedad. Y eso es un punto a favor para mejorar, como decía Alexia, el tema del entorno.
que es como que uno pasa el día a día y no se da cuenta que no todos podemos agarrar la manija de una puerta y poder abrirla o subir una escalera. Entonces, bueno, la verdad que quería explicarles, yo igual le mandé a María Laura como un pequeño Word en donde pongo los links para ingresar, y bueno, yo lo hice. Yo tengo una patología poco frecuente que es autoinmune, que por Alexia en el Zoom anterior me enteré que yo no estaba dentro de esos 6 puntos para tener discapacidad, por más que tengo el certificado, y bueno, que podría, colocando un sí en esos puntos, podría entrar en la estadística. Entonces, bueno, me pareció muy importante que también todos sepamos que en la ley, la nueva ley de discapacidad, todos podemos ser partícipes de los cambios. Hay varios tópicos en los cuales te hacen colocar, obviamente, lo que uno le va sucediendo como paciente o entidad. Yo lo llené como institución, no lo llené como paciente, pero voy contando un poco cuando lo hice anoche para tener más cancha de saber qué es lo que preguntaban y qué es lo que uno puede responder. Y en uno de ellos está el tema de educación. El tema de educación es un grave problema acá en Santa Cruz. Desde el año 91 se sacaron los gabinetes pedagógicos de las salas de jardín y de primer grado, nunca más las volvieron a poner, y eso también hace que en el aula solamente esté la docente y no tenga el equipo ni el gabinete que pueda ayudar no solamente a los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, sino también a aquellos chicos que tienen problemas de aprendizaje y que no les requieren un certificado de discapacidad, como son los nenes con dislexia, discalculia y disgrafismo, que está incluido en DEA, y que desde el año 2016 hay una ley que se aprobó y que debe tener su currícula adaptada desde la escuela, y las obras sociales deben cumplimentar la totalidad de las terapias que requieran, no ponerle cupo. Esos pacientes no requieren certificado de discapacidad, pero ¿qué pasa? En el aula te dicen, si no tienes certificado de discapacidad, no les podemos dar la maestra de integración o las terapias. Entonces, eso, al uno conocer la ley, puede ayudar a esta familia a decir, no, usted no requiere certificado, usted requiere una adecuación. Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado, los pacientes con diversas discapacidades también, en el cual los baños no están en todas las escuelas, no tienen adaptaciones en las canillas, en los inodoros, el entrar al baño o el entrar al aula, las puertas son pequeñas, los picaportes tienen un estándar alto, no bajo. Entonces, bueno, estas cuestiones son buenas que los papás sepan que pueden colocar todas sus situaciones diarias que para nosotros por ahí no nos damos cuenta cuando no tenemos este tipo de imposibilidad, pero para un paciente que tiene que ir a la escuela todos los días, o una persona que tiene que ir a trabajar, un ente público, bueno, estos son los cambios que se deberían colocar, y el eje temático de educación tendríamos que ponerlo. Después hay un eje temático que es el trabajo. Dos cuestiones. Yo trabajo con muchas mamás que tienen su familia, en la cual las dos, mamá y papá, trabajan, ¿no? Y el hecho de tener una disminución de carga horaria por tener un niño con discapacidad, yo tengo una mamá que tiene 2 niños con discapacidad. Bueno, la reducción horaria, porque nos parecía lógico que la tenga que tener, desde la institución nos negaban. Fui buscando la ley, encontré primero la de las mamás con síndromes de Down, pero después encontré otra ley, en la que era la ley de contrato de trabajo, en donde dice que tiene que tener la reducción horaria, tanto mamás o papás. Entonces, bueno, esto también ponerlo, esto tiene que estar más accesible para todos los papás y para todas las personas, o cuando nos dan el CUT, poder decir, miren, esta es la ley. Esto es lo que ustedes tienen que tener como prioridades, tienen un derecho, porque es un derecho que lo tengan que cumplimentar. Y después el tema del trabajo, que poder también sancionar o evidenciar la cantidad de pacientes que tienen
alguna discapacidad, fuere la que fuere, poder tener alguna ley en donde diga cierto porcentaje de pacientes con certificado puedan tener una posibilidad de entrar, tanto en el Estado como en la parte privada, que tengan un porcentaje de personas que puedan estar adaptados sus lugares de trabajo, pero tener, no sé, un 5% de ese lugar de trabajo debe tener una persona con discapacidad. Y esto también va a hacer que las personas con capacidades o condiciones diferentes puedan tener mejor acceso y obviamente que se sientan que ellos pueden ser útiles, porque si uno les adapta, entonces ellos no tendrían la dificultad para lograr el objetivo, que quizás son por ahí mucho mejores que lo que puedo hacer yo en cierto trabajo. La otra temática o el eje temático que pone es en la parte de salud, el tema de las coberturas. Dentro de las coberturas es en lo que más trabajo y en lo que más, digamos, peleo con las obras sociales para que puedan tener el equipo de las condiciones de trabajo de un niño. Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, en el cual se nos dificulta muchas veces conseguir las terapias. La parte pública por ahí está muy atosigada por la cantidad de pacientes que hay, y en la parte privada podemos llegar a por ahí tener con mayor premura un turno. Bueno, la obra social nos pide que hagamos todo un protocolo, que ese protocolo se eleve, o lo pagan los papás, pero la devolución es cada 4 o 5 meses, o al profesional le pagan cada 6. Entonces, todas esas cuestiones que hacen que la terapia no pueda ser bien cumplimentada y que dejamos a este paciente a la deriva o sin realmente lo que debería tener para poder incluirlo a nivel social, porque si yo tengo un paciente con un trastorno del espectro autista, es muy importante la terapia con fono, la terapia con el psicólogo, para poder abordar mejor a este niño y a esta familia, porque esto no es un dato menor, la familia es la que brega de acá para allá, pidiendo tipo dádiva una atención. Entonces, esto tiene que ser más ágil, no puede ser tan complejo a la hora de tener una terapia. Yo me he presentado con varios de mis pacientes a hacer recursos de amparo, lo hemos hecho a nivel judicial con el juez de menor, también tardan porque son del Estado, el Estado no se puede ir en contra del Estado, lo hemos hecho al INADI, actualmente estoy con ADAJU, que también me mandan con uno, con otro, no importa, uno tiene que seguir y bregar con las familias, que estas cuestiones se puedan cumplimentar. Y también quería decirles que está la Superintendencia de Salud, yo ahí les puse donde se puede hacer las denuncias, algunas coberturas que no hagan, y puse por cada una de las provincias los teléfonos, la dirección y el correo electrónico. Acá en Santa Cruz está en Río Gallegos, la verdad que yo he tenido muy buena experiencia, excepto con la caja, que no me toman pacientes de la caja, sí que eso lo tengo que hacer por INADI o por ADAJU. En general suelen resolver y mediar, igual tardan. El otro eje temático, que es el de protección social, bueno, los centros de atención para pacientes con discapacidad, muchas veces no hay una prioridad de que porque el paciente tenga una discapacidad, lo tenemos que atender con premura. Esto también me da ese sabor amargo de decir, no, si es discapacitado, si tiene una discapacidad o una dificultad, no hay una atención diferente. Entonces, esto también nosotros como sociedad tenemos que ayudar y podemos llenar como entidades para decir qué podemos hacer. Después la temática de accesibilidad. En esta hay varios ítems. Uno de ellos es la dificultad que tienen los pacientes para poder conseguir los pasajes de media y de larga distancia. Esto te hacen ir un montón de veces, te piden una fotocopia, otra, te hacen ir una semana. Yo tengo certificado de discapacidad inmunológica y un día fui a probar, tenía que viajar a Río Gallegos a hacer un curso, digo, bueno, voy a probar de usar mi certificado a ver cómo es. Bueno, la verdad me sentí bastante denigrada.
Uno como profesional tiene experiencia, yo tengo una familia contenedora, puedo ir y venir, porque la verdad que es inmunológico, en este momento estoy bien, pero la persona que por ahí tiene una condición motora, física, hipoacúsica, es tratada con un nivel poco humano, como pidiendo una dádiva, cuando es un derecho. Entonces esto, ¿para qué tenemos tantas aplicaciones? ¿Para qué tenemos el certificado de discapacidad dentro de un celular en la aplicación Mi Argentina? ¿Por qué no se puede sacar el pasaje de esa manera? Hay un cartel grande que dice, si tienes certificado de discapacidad, se tiene que anotar con un cuadernito. La verdad que esto también hay que cambiarlo. El otro tema pasa lo mismo con la luz, con el gas, inclusive hasta con pacientes electrodependientes. Cada 6 meses hay que ir a decir, bueno, yo soy paciente con discapacidad. Cuando esto se podría mejorar, sí, el certificado de discapacidad son 10 años, 5 años, bueno, renovar y mostrar de nuevo tu certificado, y ya está. Lo mismo para la patente y para el servicio del acceso del terreno, que uno tiene una disminución de la renta. Bueno, son cuestiones que tienen que ser ágiles, porque la verdad que los pacientes no pueden estar atrás de estas pequeñeces. Después, los ejes temáticos de las políticas públicas, yo realmente lo tomé como que también hayan proyectos desde las diferentes plataformas que tengan dentro del Senado o donde corresponda, un equipo que pueda realmente representar a las personas con capacidades diferentes, porque la verdad es que todo se habla, pero no hay nada en concreto, hay muy pocos entes y el acceso es muy difícil. La otra temática es la vida independiente y autónoma. Eso también es algo que, así como hacen barrios para personas, para dar planes y se les da barrios a determinado grupo de pacientes, ¿por qué no se hacen planes de pacientes con capacidades diferentes o con algún tipo de imposibilidad? Entonces que tengan una diversidad funcional o algo, entonces decimos, bueno, mire, vamos a hacer departamentos, vamos a hacer casas con los picaportes a un lado, tener sensores para que se abran y se cierren las puertas, bueno, y que tengan también para lectura de braille, lo mismo los edificios públicos, en donde tengan acceso con rampas, carteles grandes, con colores, que tengan braille. O sea, me parece que esto es lo que nos da la oportunidad esta nueva ley, y es por lo cual me interesó poder explicarles esto nuevo, que es desde el 21 hasta el 25 de mayo, y que lo puedan completar y lo podamos entre todos, ¿no? Así como decía Alexia sobre el censo, también poder hacer que mucha gente pueda saber sobre esta nueva ley de discapacidad, que yo me enteré de casualidad. La verdad que no la tenía para nada en cuenta, me enteré buscando en la web. Bueno, nada más, es esto lo que yo quería explicarles. Muchas gracias, Sandra. La verdad que son tantos temas que a veces es difícil compactarlos en 20 minutos, el gran esfuerzo que hiciste. Gracias por la pasión que le pones. Quería leer algunos de los comentarios del chat. Dice en la provincia, Paula nos dice, en la provincia de Santa Cruz la imagen del acompañante terapéutico es inexistente por ley, con lo cual a la hora de precisar de dicha imagen a un CONCUD de por medio, las obras sociales y prepagas no cubren la totalidad del nomenclador que aplica a ellos por boletín oficial. Bueno, este tema del nomenclador me parece que también es otro gran tema para abordar, tal vez en la parte de las preguntas o en otro momento. Alexia aclara que existe el cupo laboral para personas con discapacidad en el ámbito público en Argentina. Ahora te vamos a dar la palabra, Alexia, para que amplíes esto, pero también Mara nos dice a continuación que sí, pero que en muchos casos no se cumplen.
Paula dice, con recursos de amparo se logra algo parcial, pasando por largas burocracias, lo que venimos diciendo, ¿no? Esta dificultad yo las escucho y digo, qué difícil enfrentar la burocracia cuando uno tiene un familiar o cuando uno es una persona con discapacidad. Ya de por sí a las personas que tenemos todas las capacidades plenas nos cuesta enfrentar la burocracia. No quiero pensar lo que es cuando hay una discapacidad de por medio. Habría que presentar las propuestas de cambio a los diferentes bloques de diputados, pregunta. Después Mara dice tal cual, es una lucha constante para lograr que ingrese un joven con discapacidad a trabajar. María Alejandra, no llegó a ver el apellido, dice en Cava, el CUD sirve para tener los acompañantes sin cargo. Las consultas para diagnóstico están con mucha demanda, con lo cual muchos niños concurren al colegio sin tener diagnóstico y por lo tanto las adecuaciones necesarias para su acceso al aprendizaje. El vacío es enorme. Los derechos están siendo vulnerados. Bueno, la documentación que mencionó la doctora Sandra Quevedo está toda compartida en el chat, con todos los links donde ustedes pueden ingresar, pueden leer toda esa información, ella la redactó de una manera muy clara, así que está a disposición de todos ustedes y si alguno ingresó después, las volveremos a compartir. Bueno, muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Y bueno, ahora si ustedes quisieran levantar la mano y hacer algún comentario, compartir alguna experiencia o hacer alguna pregunta. Acá Manuela está levantando la mano, la estoy viendo. Manuela, podés... Buenas tardes a todos, soy profesora de la parte de sociales en la materia FED. Bueno, nosotros estamos llevando conjuntamente con la maestra integradora, pero hay chicos que no tienen maestra y nosotros estamos haciendo, la verdad, estamos haciendo un gran sacrificio para poder entender también al chico. Y le quería preguntar a Alexia si hay alguna organización, alguien que difunda esto, algún organismo, porque la verdad que los chicos están esperando su maestra y nosotros como docentes estamos haciendo un gran trabajo para ayudarlo. A ellos no les dejamos aparte, sino que le estamos ayudando para que agilicen un poco, porque en un curso por lo menos hay 4 chicos, solo uno tiene maestra integradora y los otros no. Y nosotros somos docentes, no estamos preparados para escuelas especiales, sino que lo estamos ayudando, pero no sabemos si estamos yendo bien en el rumbo, porque ya no tenemos las herramientas en esa modalidad de especial. Eso era mi pregunta para Alexia. ¿Ahora querés que conteste ahora? Sí, Alexia, adelante. Primero igual quiero como aclarar una cosa en relación a una de las preguntas escritas que estaba basado con eso. No te pueden pedir un diagnóstico las escuelas, eso no es algo que puedan pedir, ¿sí? Para dar los apoyos que necesita un estudiante. Esto poca gente lo sabe, todo el mundo piensa que tiene que dar un diagnóstico, pero no es así. La ley no dice en ningún momento que haya que presentar un diagnóstico. Es lo que planteás en tu pregunta. Entiendo que es es muy difícil la situación porque estamos, así como les contaba que hay este cambio de paradigma en lo que es discapacidad en general, del modelo médico hegemónico al modelo social, dentro de lo que es educación también está un cambio de paradigma, que es en paralelo, que es lo que llama de la educación segregada a la educación inclusiva. Educación inclusiva significa que todos los estudiantes tienen que ir a la escuela, a la misma escuela. Las escuelas deben ser diversas. Y es más, está prohibido desde el año 2016, no se puede negar la admisión de un estudiante con discapacidad a una escuela. Esto está prohibido, es ilegal. ¿Sí? Prohibición. Es ilegal no admitir a un estudiante por motivo de discapacidad. Ahora, ¿quién se denuncia? Bueno, obviamente esto sucede todos los días, ¿eh? O sea, no se crean, estoy diciendo algo que no debería ocurrir porque es ilegal, pero ocurre todos los días, porque esto es lo que sucede muchas veces en nuestro país, es que las leyes y las reglas no se cumplen. O sea, porque las reglas están, las leyes están, las normativas están, las políticas están, pero no se implementan. Ese es el problema. Hay una agrupación que se llama Grupo Artículo 24, ¿sí?
Se llama artículo 24 porque el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el que trata sobre la educación inclusiva y de calidad como derecho de toda persona. Entonces, nuclean a más de 150 organizaciones en la Argentina, muchas, de hecho, por ejemplo, Panacea, mi organización, es parte del grupo artículo 24, y ellos lo que hacen es promover continuamente el tema de la educación inclusiva. Tienen página web, se llama porunaeducacioninclusiva.org, la página web de ellos, están en redes sociales, y captan mucho de las denuncias que hay en torno a la falta de apoyos. A ver, conceptualmente, los apoyos deberían estar dados adentro de las escuelas. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo estudiante, según su perfil único de aprendizaje, tenés que identificar cuáles son los apoyos que necesita esa persona, ¿sí? Ese estudiante, y cuáles son los ajustes razonables que tiene que hacer la escuela. Esto es bien modelo social de la discapacidad. El famoso PPI, no sé si lo ubican, lo escuchan nombrar, el Proyecto Pedagógico para la Inclusión, ¿sí? ¿Ubican? Ese es un plan supuestamente estratégico donde se identifican qué apoyos necesita un estudiante y qué ajustes razonables tiene que hacer una escuela. Ahora, en el mundo ideal, no estoy diciendo ahora lo que es la realidad, tal vez no serían necesarias personas del campo de la salud adentro de la escuela, sino que lo que sería necesario es los profesionales de la educación más formados y más capacitados en herramientas para justamente, por ejemplo, no sé, en diseño universal del aprendizaje, para poder establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje ligado a la diversidad, ¿sí? Porque pero necesitan más herramientas, ¿eh? Para hacer prácticas inclusivas que se llaman, los docentes necesitan herramientas, pero lo ideal sería que esté en manos de los docentes el tema, ¿se entiende? En el mundo de la educación. No que necesiten a alguien como de afuera de la salud que venga a ser como figura de apoyo. Pero esto es, obviamente, a futuro. Les estoy hablando de lo ideal, de hacia dónde vamos. En el mientras tanto, que es donde estamos en este momento, estamos en el mientras tanto. La verdad es que creo que es muy importante conocer los derechos por parte de las familias, es muy importante asesorarse, es muy importante que la educación como ámbito le esté poniendo mucho foco de capacitación y formación a los recursos humanos docentes, dándoles herramientas para poder enseñar en un aula diversa. Es muy importante, pero estas son cosas que se aprenden, ¿sí? Bueno, Alexia, fíjate, perdóname que te interrumpa. A nosotros nos dieron una sola charla, que se presentaron los maestros, pero no hay un material que nosotros podemos ir a estudiar, bueno, a ver esta capacidad, esta modalidad nueva, eso es lo que yo me refiero. Hay a disposición, lo que pasa, mira, hay un... Si claro, mira, nosotros tenemos aulas con chicos hasta 30, 35, ¿viste? Y encima nos piden proyectos, nos piden todo, y los docentes estamos abiertos, pero no hay una capacidad que venga del consejo, diga, bueno, un día vamos a esta capacitación de tal modalidad, ¿entendés? Eso. Y uno, claro, vos sabés cómo está la economía, un docente hoy apenas puede vivir, hay que pagar las capacitaciones, y bueno, estamos haciendo el trabajo como todos podemos. Totalmente, debería ser un rol del Ministerio de Educación, sí, de la Nación. Sí. De hecho, a ver, una de las guías a aprender, ¿sí? Ubican las guías a aprender que las distribuían en todas las jurisdicciones de hace 2 o 3 años atrás. Una de las guías era sobre educación inclusiva. Y se había armado un taller con gente en todos lados, o sea, esto es gestión anterior, y creo que es muy importante como, bueno, agarrar ese tipo de iniciativas, pero claramente lo que vos decís es, esto es Ministerio de Educación de la Nación, el que tiene que implementar, o sea, primero, o sea, todo lo que es este nuevo paradigma, y darles herramientas mira, hay como muchas cosas, no sé, el concepto de parejas pedagógicas, el concepto de diseño universal del aprendizaje, que es una de las metodologías que se usa, bueno, hay mucho. A eso viene mi inquietud, viste, como vos estás en esta organización que se ve en toda la nación, digamos, vos podés hacer hincapié eso, esa falencia de parte del ministerio, porque a nosotros nos vienen y ya nos traen todo así de una,
y nosotros tenemos que aprender. No sabemos si estamos yendo bien por la ruta que tenemos que ir en ese camino para ayudar a los chicos, y esa es mi preocupación, porque no sé si estoy haciendo bien con ese chico, ¿viste? Con ese chico integrado. Y hay muchas compañeras, te hablo por muchas compañeras, que lo charlamos en los recreos y nos preguntamos entre todas, ¿estamos yendo bien? Y por ahí le preguntamos algo a la maestra integradora, bueno, nos ayuda, está ella con mucha predisposición, pero con una no bastamos, ¿viste? Porque hay chicos que tienen este problemita, este otro, no es que uno tenga los mismos problemas que el otro, ¿viste? Y esa es mi inquietud, si vos podés decir a alguna organización, bueno, que del ministerio, bueno, pongan algo para nosotros, esa herramienta que estamos necesitando en estos momentos. Eso no me quería agregar, disculpa. No, gracias. Gracias, Manuela. Le vamos a dar la palabra a Jime Martínez, que tiene la mano levantada hace un ratito, a ver qué nos quiere preguntar o comentar. Hola, buenas tardes. En realidad estoy conectada con el usuario de mi hija, pero yo me llamo Silvina Jensen Mena, acá de Necochea. Soy actualmente consejera escolar, pero soy directora de un jardín de infantes, del más grande acá en el distrito, un jardín de 12 secciones, en el que tenemos mucha inclusión. Es de los jardines que más inclusiones tiene, porque bueno, estamos ubicados en un lugar que hay mucha población y eso hace, y yo escuchaba a la compañera que hablaba recién, ¿no?, en la consulta, y es algo que nos pasa a todos, en el tema de que, bueno, uno, como por supuesto uno no puede decir que no a la inclusión. Nosotros coordinamos muchos con los CATDI acá, con los centros de estimulación temprana, porque tenemos salita también de 2 en el jardín. Entonces ya partimos con esa conexión que por ahí está bueno, porque ayuda, ¿no?, el traspaso del niño que viene del centro de estimulación temprana al nivel inicial, se hace mucho más simple, pero esa falencia de no tener el acompañante lo vivimos en las salas, y por ahí algo que también se da, creo que también nos complica más a los docentes, es la cantidad de alumnos que tenemos en la sala, además del alumno incluido. Nosotros tenemos las salas, en el jardín mío, salas con 30 todas. Además, el nene con inclusión, ¿no? Y sin acompañante, sin maestra integradora, sin acompañante de la obra social. Creo que es una lucha importante. Y nosotros los docentes, sobre todo por ahí los que venimos formados de antes, nos pasa, como decía la compañera, no estamos formados para la discapacidad. Nuestro título, nuestra carrera no lo trae. Creo que a partir de las leyes y de todo lo que me parece que hay que trabajar mucho más, que dentro de las carreras de formación docente esté no como algo al pasar. Más allá que no precisemos del acompañante externo o el docente de la escuela especial que venga a trabajar dentro del aula, creo que en nuestra carrera, para que no nos sintamos lo que le pasa a la otra compañera, lo sentimos todos, es decir, estaremos haciendo lo correcto. Obvio que ese alumno dentro del jardín de la escuela va a estar mejor que yendo a la escuela especial como sucedía, ¿no?, en el modelo anterior, y esto de que estén adentro de las escuelas está bueno. Pero uno se siente muy inseguro. Y después, por otro lado, la mirada de afuera, ¿no? Los padres, ¿y por qué está este nene que tiene esta situación dentro del aula? ¿Cómo afecta a mi hijo? Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo también con todas las comunidades. No sé qué es lo que vivencian en el resto, ¿no?, del país, de la provincia, pero uno lo ve en lo chiquito que es su institución. Es un trabajo muy en conjunto y para el docente es desgastante. Gracias. Ay, no sé si era, Silvina, no sé si era una pregunta. En realidad no sé si era una pregunta, no, pero yo escuchaba lo que decía la compañera, sí, y yo me sentía tan identificada. En distintos momentos hemos pasado distintas cosas cada uno, ¿no? Claro, una observación, un comentario que también está muy bien. Alexia, ¿querías decir algo antes de pasar al siguiente? Un dato nada más, porque les acabo de compartir un recursero que se armó en Cava sobre herramientas para la educación inclusiva, que lo acaban de publicar hace un par de semanas atrás de Copis, y capaz, Manuela, eso te puede llegar a venir bien, descargátelo. Y también les puse la guía de aprender, la autoevaluación aprender, que lo que permite es tratar de evaluar cómo están en relación a la educación inclusiva las escuelas en cualquier lado del país. Y quiero mencionar esto porque cuando lo que demanda el cambio de paradigma siempre se habla de 3 dimensiones, ¿sí?, para cambiar. Los estudiosos dicen que se tarda 15 años en implementar un nuevo paradigma. Lo digo para que tengan paciencia también, Jimena, en relación a lo que decías. Son 3 cosas, ¿sí? El índice de inclusión. 3 dimensiones: políticas inclusivas, prácticas inclusivas
cultura inclusiva. Cultura inclusiva son las creencias. Eso probablemente es de las cosas más difíciles de cambiar. Lo que vos decías, Jimena, el papá que dice, ay, si mi hijo está y qué efecto va a tener, es un prejuicio grande como una casa, no sabe que la educación es un derecho y que en realidad la diversidad enriquece, pero eso es desconocimiento. Y esto es lo que hay que informar. Entonces tenés que todo el tiempo estar trabajando en estas tres dimensiones, las políticas inclusivas, las prácticas inclusivas, la cultura inclusiva. Y este es un trabajo de 15 años, según los investigadores que han implementado educación inclusiva en sus países, 15 años. Entonces, hay que trabajar en esos tres ejes y hay que hacerlo programáticamente. No es, bueno, a ver, che, me tiraron este... No, lo tenés que hacer organizadamente. Después hablaban del tema laboral. Nosotros, en lo que es los auxiliares de la educación, tienen un cupo para que las personas con discapacidad ingresen en lo laboral, pero el cupo es 1 cada 10. Cada 10 personas que titularizan, eso será, no sé si en todos los distritos, por ahí Mara, que también fue consejera escolar, puede decir, es una persona con discapacidad cada 10 personas que mensualizan, y hasta que llega al cupo, es un montón de tiempo para esa persona que en está Cava esperando. es el 5%, Cava es el 5% el cupo laboral en el ámbito público. Claro. Que no se cumple, o sea, están por debajo los números, pero es el 5% por ley, para personas con discapacidad. Claro, esto en lo que tiene que ver con las designaciones de personal auxiliar se maneja por listado, ¿viste? Y bueno, nosotros tenemos que cada 10 personas que titularizan, mensualizan, que por año capaz que pasan 3, entra una persona con discapacidad. No es muy inclusivo. Y también uno lo que observa que genera en el ámbito laboral mucha dificultad, porque por ahí la persona, depende de la discapacidad que tenga, ¿no? Los compañeros quieren que cumpla la función de auxiliar para que lo que fue designado, para limpiar o lo que fuere, como cualquiera de los demás, y bueno, cada uno tiene... A veces uno piensa, yo más de una vez por ahí hemos charlado con otros consejeros, y por ahí quizás esa persona precisaría lo que le dicen un bastón, ¿viste? Un cambio de tarea que pueda dársele... Empleo con apoyos. El nuevo paradigma se llama empleo con apoyos en el mercado laboral abierto y competitivo. Es lo que tiene que ser, porque si no, no lo estás incluyendo, porque los compañeros todos protestan porque ese compañero está designado ahí, no lo incluyen porque sienten que tienen que trabajar más ellos porque esa persona no puede cumplir con todo lo que compete el rol. O sea que para mí eso no es inclusión. En realidad le estás dando un lugar, pero lo estás discriminando más porque le estás queriendo exigir algo que no puedo. Bueno, muchas gracias, Silvina. Vamos a darle la palabra a María Alejandra, que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, soy directora de un colegio privado, un colegio primario. Primero agradecerles, tanto a Alexia como a Sandra, la posibilidad de escucharlas y también de conocer esta realidad que a veces nosotros nos encapsulamos y creemos que es propia de nuestra comunidad. Comparto con Manuela que como docentes nos faltan muchos recursos dentro de la educación, en nuestra formación y en las capacitaciones, que muchas veces por tiempo, por ser pagas, o también no vamos a ser hipócritas por no ver la realidad completa, no llevamos a cabo. Por otro lado, dentro de mi función, y esta es una pregunta para Alexia, es como que los casos de alumnos que tienen alguna dificultad en el acceso al aprendizaje o en lo vincular, luego de la pandemia es como que ha crecido ese número. No sé si son rasgos de la pandemia o si ya tenían algo y esto lo pudo haber incrementado. Niños con mucha dificultad para vincularse con otros, para evitar el espacio escuela, y bueno, y al hacer las observaciones, hablar con las familias, yo fui la que puse como que hay tantos turnos tomados, eso es digamos una variable,
que tenemos estos diagnósticos o evaluaciones para mucho tiempo más adelante. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, te puedo decir que, a ver, igual creo que tienen bastantes datos las autoridades, ¿no? Pero que la pandemia ha impactado muy fuerte, no en todas las personas, no solo en los niños y las niñas y los adolescentes, cada etapa, sino que las personas adultas. O sea, piénsenlo ustedes, cada persona, piénsenlo en lo personal, qué impacto ha tenido, y sabemos que en la salud mental ha tenido un impacto gigantesco. Es más, en algún momento de la pandemia, los que somos psiquiatras, los que somos del mundo de la salud mental, los psicólogos también, sabíamos que en algún punto estaba siendo más impactada la salud mental que la salud física por la pandemia. O sea, hay muchas más personas impactadas en su salud mental que en su salud física por la pandemia. Y esto lo hemos sabido y así hemos navegado, y ni que hablar de, bueno, en fin, un montón de... A ver, creo que fueron 2 años muy atípicos, que todavía ahora estamos viendo los efectos de eso, ¿se entiende? Entonces todavía estamos viendo, y lo que estás describiendo, Alejandra, básicamente es la observación de cosas que pueden tranquilamente deberse a eso, pero es que estamos descubriendo en este momento. Y que tranquilamente uno puede atribuir a lo que fue la forma de vida, ¿sí? La forma, porque cambió mucho, o sea, las rutinas, todo cambió mucho, la estructura, las casas, las familias, muchas cosas. Las interacciones familiares. Bueno, el contacto social, el contacto con otros, entonces, y también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínate que, bueno, para los que podían acceder a lo online, porque después todo el resto de la gente se quedó afuera, también eso también modificó el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay un montón de factores que todavía creo que tenemos que analizar cuáles han sido los efectos de todo esto, y que creo que lo vamos a estar viendo en todos estos meses. La verdad. Es una escuela nueva, tratando, como vos decís, de incluir la inclusión, perdón. Y tenemos que reflexionar muchas cosas. Eso, o sea, no sé, si hay algo que nos ha hecho hacer la pandemia, es que primero, o sea, la estantería es como que te la... O sea, todo lo que tenías más o menos como fijo, está todo abajo. Hay que repensar todo, hay que repensar todo. Y mira, y no solo eso, un datito que yo creo que es muy importante, y esto por investigaciones que hemos hecho con chicos dentro del espectro autista, y hay un dato muy relevante, y que el 30% de una investigación que hicimos, el 30% de los estudiantes dentro del espectro autista la pasaron mejor durante la pandemia que la no pandemia. Y eran chicos que no estaban yendo a la escuela, sí, la pasaron mejor, estuvieron mejor. ¿Y esto por qué, Alexia? ¿Cuál es la explicación? Bueno, los más concentrados en las clases. Bueno, capaz porque se modificaron las demandas, se modificaron las interacciones, se modificaron, ¿se entiende? Entonces esto también lo tiene que poner a pensar. Si vos ves a una persona que está mejor bajo determinadas circunstancias, vos tenés que ir a estudiar esas circunstancias, de ver qué hay de esas circunstancias que a una persona está haciendo que esté mejor. Y creo que todas estas cosas invitan a pensar, ¿no? Invitan a pensar. Y la escuela ha sido una gran interpelada, ¿no? Porque ocupa un rol muy importante, obviamente. La escuela, el aprendizaje es un rol importantísimo en los años de desarrollo de las personas. Pero bueno, bienvenido sea. Creo que tenemos muchos aprendizajes por hacer después de este tiempo. Muchas acomodaciones, sí, a ver, las herramientas, porque en el medio se mete esto de la educación inclusiva, ¿no? Pero bueno, capaz que este reseteo también sirve para, con más fuerza, como abrazar los principios que vienen de la educación inclusiva. No sé, la verdad que creo que todavía... Alexia, viene mientras tanto, ¿cómo andamos?
porque digamos, hablamos de PPI hace un rato, hablaste vos. Sí. Nosotros tenemos alumnos con PPI. Okay. Y claro, y obviamente es el diseño específico, Sí, con su correcto. perfil de aprendizaje. Correcto. Es un Y plan individualizado. exacto, Mira, yo la lo que formación haría... propia, ¿viste? Nos queda a veces corto el tema. No, A los- totalmente, pero lo que yo haría, una de las cosas que compartí es la guía esta de la evaluación Aprender sobre educación inclusiva, porque vos sos directora de un primario. Creo que lo primero que para hacer, antes de hacer todo, es hacer una evaluación de dónde estamos. ¿Dónde estoy parada mi institución, mi escuela? ¿Dónde está parada? ¿En políticas, en prácticas y en cultura inclusiva? Una vez que haces esa medición, que para eso sirve el índice de inclusión, te permite pensar, ok, che, acá estamos medio flojitos, tenemos que hacer acciones para modificar más la cultura. No sé, o hay prácticas, que realmente hay muy pocas prácticas, digamos, inclusivas, los docentes le faltan, bueno, vamos a armar capacitaciones en función de esto. Pero lo primero que tenés que hacer es tener claro cuál es tu estado de situación. Por eso este triángulo famoso de las 3 dimensiones del índice de inclusión, hago así porque es un Sí, triángulo, sí, sí, está bien. creo que es un lugar donde empezar a decir, ok, hagamos una evaluación, veamos dónde estamos y veamos qué tenemos que hacer para mejorar cada Creo una que de estas dimensiones. lo Esto es lo primero que que yo hacemos es haría, si la yo estuviera en tu práctica lugar. para ir a los chicos y para poder dar respuesta a las necesidades que tienen desde que estamos con la presencialidad. Entonces por ahí vamos a una arista de ese triángulo. Bueno, por lo menos tener noción de dónde estamos. Y acuérdense, estas mediciones siempre se hacen con toda la comunidad escolar, con los estudiantes también, con las familias también, con toda la comunidad escolar. No solo los docentes, todos tienen el derecho de decir qué están necesitando, qué es lo que están viendo, qué es lo que están, dónde ven oportunidades de mejora, y a veces los niños y las niñas y los adolescentes son los que más claro tienen dónde deberían hacerse mejoras, ¿eh? Y hay que escuchar. Hay que escuchar. Mil gracias. No, por favor. Perdón, Silvina, ¿vos dejaste la mano levantada de antes o la levantaste de nuevo? No, quedó ahí. Bueno, yo tengo una inquietud, Alexia, personal también. Bueno, también estoy en el ámbito docente y como vos bien decís, todo lo que tiene que ver con los trastornos, o no, con esta, no sé si llamarlo trastornos, pero todas estas dificultades psicológicas o de índole psiquiátrica que los adolescentes, sobre todo, y los niños también, que han atravesado, bueno, se siente en el aula. Lo estamos viviendo, nosotros estamos viviendo la pospandemia dentro del aula. Entonces, si estos adolescentes también, por más que no sean considerados personas con discapacidad, si también deberían estar censadas, si están recibiendo algún tratamiento psiquiátrico, por ejemplo. Está buena tu pregunta. Mira, la lista breve del grupo de Washington son estas 6 preguntas, pero hay una lista ampliada y una lista mejorada. La mejorada, que es la más cortita, que son 12 ítems, en esos 6 ítems más incluye temas de salud mental. Lo que pasa es que cada pregunta que sumas a un censo es plata, ¿se entiende? Por eso se mantuvieron Claro. con la lista breve. Pero si usaran en el próximo censo, 2030, la versión mejorada que se llama del grupo de Washington, ahí tenés ansiedad y depresión preguntadas. Me refería a esas específicamente, ansiedad y Están depresión. dentro del documento que te fíjate porque está, o sea, está descrita la lista y preguntan justamente sobre temas de salud mental que son las más prevalentes, son las más frecuentes, quiere decir. Claro, pero en este censo que tenemos ahora no figura, no lo tendríamos que marcar con un sí en algún lado. Y no está marcado ahora, no está marcado acá. Y a ver, el tema de salud mental no necesariamente significa una discapacidad. Esta es la verdad. También es como, hay como una división. Que no quiere decir, a ver, que personas con discapacidad pueden tener un cuadro de salud mental asociado, por supuesto, y al revés también. Pero hay como una diferencia, digamos, de hecho, cuando vos decís salud mental, es un tema de salud. La discapacidad no es necesariamente un tema de salud. ¿Sí? Que todo el mundo lo asocia a salud porque el modelo médico hegemónico, los médicos y los profesionales de la salud son eran los dueños de la discapacidad. Pero en realidad la discapacidad no es un tema de salud.
necesariamente. Interesante. Es ¿Sí? un cambio de chip que hay que hacer. No, ¿no? es un cambio total de chip, Sí. total de chip, total. Porque, a ver, cuando vos tenés un problema de salud mental, probablemente tenés malestar subjetivo, sufrimiento, tenés interferencia en tu funcionamiento cotidiano. Ahora, una persona con discapacidad no necesariamente tiene sufrimiento, malestar subjetivo e interferencia. Sí, se encuentra con barreras en su entorno. Entonces, Lógico. pero eso es algo que uno asume, ay, che, alguien con discapacidad es alguien que sufre. No, puede que sí, pero puede que no, digamos. No es algo que está unido así, inextricablemente. Pero bueno, estaría bueno, sí. Mira, ojalá que lo sumaran en el 2030, hicieran la lista mejorada, que es la más corta, la de 12 ítems. Son 12 preguntas e incluyen ansiedad, depresión, cuestiones de salud mental y algunas otras cosas más. Buenísimo. Le vamos a dar la última pregunta a Sandra Bordón, que levantó la mano, y ya después vamos a ir cerrando el Zoom para no abusar del tiempo de cada uno de ustedes. Habíamos planificado un encuentro de aproximadamente 1 hora y cuarto, así que no te hagas problema, Silvina, creo que eras. Jimena. No, Jimé es la hija, dijo que está usando el Zoom de la hija. Pero bueno, Sandra Bordón, si querés, abrite el micrófono y hacé tu consulta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esto. La verdad es que muy, muy importante todo lo que escuché. Nosotros somos fundadores de un club de fútbol, donde también, porque yo soy personal de salud, también a través del hospital, muchas veces las chicas, las psicólogas, enviaban al club chicos que tenían también algún tipo de discapacidad o capacidad diferente. Entonces, yo me reunía por ahí con ellas como para que me den un tips con respecto a qué era o cómo nos debíamos manejar, porque ustedes imagínense que nosotros nada que ver, o sea, realmente a la sociedad, como acaban de decir, nos falta muchísimo, ¿no? Y entonces tuvimos que comenzar como un poco más a informarnos y a ver de qué manera nosotros podíamos aportar desde nuestro espacio a través del club y a través de lo que nosotros estábamos realizando, una actividad deportiva, como para que los chicos sientan esa inclusión que, bueno, muchas veces lo lográbamos, pero bueno, otras veces costaba muchísimo más. Y bueno, y no hay como un manual, como algo que para el ciudadano común que te diga cómo te podés manejar ante determinados casos. Y eso también es muy importante, ¿no? Me parece. Así que bueno, desde ya nada, muchísimas gracias. No me funciona el video ni la cámara, así que bueno, muchísimas gracias por todo, ¿eh? No sé si puedo decir algo. ¿Puedo Sí, decir claro, algo? Alexia, claro. Yo creo que nuestro manual tiene que ser la convención, que también se las compartí. Porque el manual es la convención, donde está muy clarito cuáles son todos los derechos. Porque después lo único que tenés que hacer es preguntarle a las personas. No hay acá técnicas así, manuales como a las personas que tienen tal cosa tenés que tratarlas de esta manera. No. Esto depende de cada persona en particular, independientemente del tipo de discapacidad que tenga, sí o no. Entonces, es tener muy clara la perspectiva de derechos, conocer todos los derechos, que son derechos humanos universales. Todo lo que tenés vos, lo tiene la otra persona. Uno de ellos es el derecho al ocio y a la recreación, y al deporte, y al juego. También es un derecho humano. Entonces, en realidad, a los clubes deberían acceder todas las personas. Y a mí hay una palabra que me gusta mucho más que inclusión, que es convivencia. O sea, donde tenemos que apuntar es a la convivencia. O sea, cualquier persona que esté en un barrio, en una ciudad o en un pueblo, en donde sea, tiene que tener derecho a ir al club como todo el resto de las personas. Porque todos tenemos los mismos derechos. Perdón, sí, justamente uno de los motivos por los que muchas veces al único club del pueblo donde los enviaban era el nuestro, porque los aceptaban. Justamente aceptamos a todos los chicos y los tratamos como igual, ¿no? Más allá de la patología que tengan. Es que en igualdad de condiciones.
Totalmente. En realidad totalmente. el trato depende de cada persona, el trato es personal. Ahora, las condiciones son igualdad, los derechos son Exacto. iguales. Exacto. Y después tenés que ajustar a cada persona según lo que necesita, pero la forma más fácil es preguntarle a la persona o al familiar más cercano que conoce a esa persona. Es la forma más fácil de enterarte qué necesita, qué tenés que evitar. Ahí tenés toda la información, no necesitas ir a manuales ni a libros teóricos que te van a decir qué es lo que tenés que hacer. A la persona te va a decir qué tenés que hacer. Es simple, muy simple. Qué hermosa El manera de explicar que conocimiento, tenés las ¿no? cosas, El conocimiento de la persona. Correcto, pero ¿quién más que la persona se conoce más a sí misma que la persona y la gente que más la conoce? No están en los libros las personas, están en las personas. Entonces, por eso les digo, pregúntenle a la gente. Es tan simple como es preguntar, como a alguien, chica, ¿a vos qué te gusta? ¿A vos qué te molesta? Que te agarre así de repente desde atrás te molesta y no lo hagas. Lo que pasa es que por ahí es un poco complicado cuando se trata de niños. Los niños a veces, sí, a veces es un poco más difícil, sí, al hacerlos jugar, al hacerlos interactuar con nosotros, ya los vas conociendo y vas sabiendo qué les gusta, qué no les gusta, cuál es la parte que más se les complica, cuál no, pero sí, efectivamente, solamente eso se puede lograr con el trato, ¿no? Con el trato y, bueno, sí, interactuando con ellos directamente. Totalmente, y a los padres, obvio, a ver, si son muy chiquititos los chicos, a los padres les preguntás, los padres son los que más conocen a sus hijos. Entonces te van a decir, che, cuando esto lo enoja un montón, si no le da berrinche total, bueno, te van a decir, o sea, te van a contar, ¿sí? Ahí, esa es la fuente de información más valiosa que tienen las personas. Genial. No los libros. Alexia, una preguntita que quedó en el chat ya para finalizar. Me preguntan cómo ingresar en el censo a las personas con algún trastorno inmunológico o con enfermedades poco frecuentes. Yo lo que contesté en algún momento es, traten de contestar en la que más les parezca que puede haber una limitación funcional algún día. No sé, si alguien tiene algo inmunológico, que el día de mañana tal vez le cueste vestirse solo, bañarse solo, métanlo adentro de cuidado personal. O sea, traten de acercarlo lo más posible a dónde puede llegar a ser, o bueno, hay algunas cosas inmunológicas que te pueden, no sé, te afectan la cognición. Bueno, mete que en cognición tenés alguna dificultad. O sea, donde se acerque, la dimensión que más se acerque. Sí. Es un poco, bueno, uno desearía ser más preciso, pero bueno, dentro de todo creo que el objetivo es, de vuelta, es como hacer visible esto. Visible, sí, que es muy importante, son muchas personas y tenemos mucho por hacer. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Y que además vos explicaste al principio del Zoom, para los que ingresaron más tarde, es que en el 2006 se va a hacer un estudio más amplio con todos los que se incluyeron 2023, en este censo. 2023, correcto. Todo lo que contesten sí en el 2023. En el 2023 yo te había entendido 2026, perdón. No, 2023, 2023, el año que viene. El año que viene. Ok, perfecto. Esa es la promesa. Ahí, bueno, vamos a tener que estar de la sociedad civil. Vos prometiste que 2023 ibas a hacer la encuesta. Ok, y vamos, esto, ahí es donde tenemos que actuar también. Perfecto. Bueno, agradecerles. Sandra, no pudiste abrir más tu video, pero bueno, nos encantaría verte. Muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que muchísimos temas para conversar. Seguiremos trabajando sobre esto. Y infinitas gracias, Alexia, por estar disponible hoy. Sabemos que tenés una agenda tremenda, ocupada, pero bueno, nos hizo un lugarcito. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que participaron hoy, a todos los que se sumaron, y bueno, invitarlos a algún próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy, pero muy importante y muy interesante